Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo contra el Cáncer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la hermosa ciudad de Guayaquil y bueno, muchísimas gracias por poder permitirnos que hablemos a la ciudadanía. Estamos muy claros que esta pandemia, que esta crisis de salud ha afectado a todas las personas en el Ecuador y en el mundo, pero hay que ser muy claro que si a nosotros que no tenemos este tipo de enfermedades complejas, nos ha afectado en la parte emocional, nos ha afectado en la parte económica y en muchas cosas más. Imaginémonos cuánto más afecta a las personas que tienen cáncer, ¿sí? Que son personas que ya tienen una enfermedad complicada, porque la mayoría de personas que nos están viendo en este momento, cuando escuchan la palabra cáncer, ¿sí? A su mente vienen cuestiones muy negativas como dolor, desesperación, deudas, muerte y un montón de cosas así. Y en ese contexto, los pacientes que tienen esta enfermedad, obviamente, están mucho más complicados en la parte emocional por el estrés de estar dentro de sus casas, mucho más estricto que nosotros, ya que ellos tienen las defensas bajas y tienen mayor posibilidad de adquirir este tipo de virus. Y además de todo esto, en verdad hemos tenido muchos problemas en la parte de los servicios oncológicos. Hemos tenido muchos problemas, ¿por qué? Porque obviamente han cambiado turnos, se han suspendido quimioterapias, radioterapias, exámenes, un problema que lastimosamente no es de ahora, pero que se ha agravado, es la falta de medicamentos que tienen en este momento pacientes de muchas partes del país. Es decir, doctor, que en realidad lo que usted expresa es que el sistema de salud no se ha preocupado por los pacientes oncológicos. Bueno, al parecer al sistema de salud, sí, le preocupa un poco la salud, perdón que lo diga así, y mucho menos la salud de las personas que tienen enfermedades crónicas como es el cáncer. Y sí, es muy fácil ver, sí, en las redes sociales o en los mismos canales de televisión, en las radios, cómo los pacientes, sí, en verdad están clamando, están suplicando para que les den un turno, para que les den medicamentos, para que puedan hacerse atender. ¿Sí? Nosotros como una red de organizaciones que estamos, ¿sí?, en todo el país, estamos muy de cerca con los pacientes y con los casos. ¿Sí? En verdad es muy compleja la situación y si nosotros tenemos cualquier enfermedad, pongámosle, una gripe, que es una enfermedad viral. Si cualquiera de nosotros tiene una gripe, en 8 días, con o sin medicamentos, la gripe va a calmar normalmente, ¿sí? Lo que va a haber la diferencia es un poco en los síntomas. Con medicamentos los síntomas van a ser menos, sin medicamentos los síntomas van a ser más, pero en 8 días, 10 días, va a calmar, ¿sí? Ahora, eso no pasa con un paciente oncológico, porque el cáncer no se detiene a los 8, 10 días, no se detiene, es más, nunca se detiene si es que no damos un tratamiento. ¿Qué pasa si a una persona con cáncer se le deja de dar su tratamiento 1 semana, 2 semanas, un mes, y como tenemos ahora, 4, 5 meses sin medicamentos? Eso justamente, doctor, queríamos hacer énfasis en este instante. Bueno, la falta en realidad de tratamientos y de medicinas viene dándose desde que empezó la pandemia o es una problemática que ya viene desde mucho tiempo atrás. Lastimosamente tengo que comentarle que no es por la pandemia, que mucho tiempo atrás ya hay problemas graves en los tratamientos de los pacientes, a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador y las distintas leyes vigentes en el país garantizan el tratamiento para las personas, tratamientos, cirugías, todo lo que tiene que ver con consultas, exámenes. La Constitución garantiza teóricamente. Son muchos años, en verdad, que tenemos problemas con la parte de medicamentos. Tanto así, y usted recuerde, que el año anterior, recién, después de 6 años de pelear,
para que se dé la 10ª actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Después de 6 años se logró, cuando debía hacérselo cada 2 años. Sí, ese tipo de cosas lastimosamente están pasando y les repito, si una persona con gripe no toma medicamentos no pasa mayor cosa, ¿sí? Pero si una persona con cáncer abandona su tratamiento, hay 2 opciones, o se complica o muere. Eso es lo que está pasando y en una encuesta que realizamos a cerca de 500 pacientes de 13 provincias del país entre los meses de abril y mayo, más del 50% de los pacientes tuvieron dificultades para continuar su tratamiento. ¿A dónde ellos tienen que recurrir para encontrar ese tipo de medicinas? Ya, hay que dejar claro que en el Ecuador existen varios espacios que tratan a los pacientes oncológicos. El ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene hospitales con tratamiento oncológico en 3 provincias del país. ¿Sí? De ahí el IES, que también tiene en ciertos hospitales áreas oncológicas, y Solca, que es una institución privada que recibe fondos públicos. Esas son las instituciones que prestan la atención en salud. Ahora, tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES son instituciones estatales que deberían garantizar los medicamentos. Si es que no hay los medicamentos, hay varias opciones. La opción, lastimosamente, número 1, que pocas personas pueden hacer, es que venden sus casas, sus carros, e hipotecan todo el patrimonio de una vida, ¿sí? Para poder comprar medicamentos que lastimosamente varios de ellos cuestan miles de dólares, ¿sí? Estamos en distintas ciudades con distintos medicamentos. No voy a dar los nombres de los medicamentos, si ustedes necesitan después por interno podemos hacerlo, ¿sí? Pero estamos claros que hay ese problema y la una opción es que pueda comprarlo y seguir su tratamiento. Pero la mayoría de ecuatorianas, ¿sí? No pueden hacer eso por el alto costo. Así es que les toca estar, ¿sí? en ese duro, entre comillas, trámite de estar rogando, ¿sí? Y la palabra es lastimosamente rogando, desesperados, en los distintos espacios que por favor les den los medicamentos y que lastimosamente eso casi nunca funciona. Y ahí hay otras opciones. Sí, Por perdón. ejemplo, doctor, ¿cómo entonces han procedido los pacientes oncológicos durante esta pandemia? Le voy a dar algunos ejemplos, justo eso es lo que le iba a comentar. Cuénteme. Esas 2 opciones, sí. Lastimosamente, hay algo que los pacientes, cuando ya están desesperados y después de semanas y a veces meses de estar pidiendo sus medicamentos, rogando por sus medicamentos, no les queda otra solución que demandar al Estado. Tenemos lastimosamente muchos casos que han demandado al Estado. Le cuento un caso que justamente estamos en estas semanas, hemos estado tratando. Hospital Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito, del IES de Quito. 53 pacientes con leucemia mieloide crónica que en el 2019, a finales del 2019, empezaron a pedir sus medicamentos, a rogar, a pedir a que se les dé los medicamentos. Lo hicieron por la vía administrativa, por oficios, de una manera muy correcta y lastimosamente no pasó nada. No les hicieron caso, por lo cual se vieron obligados a demandar al Estado. En el mes de febrero se dio ya luz verde y salió favorable una acción de protección con medidas cautelares. En el mes de febrero y recién en el mes de junio empezaron los trámites para la compra, ¿sí? Y ahora en el mes de julio todavía hay pacientes que no reciben tratamientos de ese grupo de 53 pacientes. Y de ese grupo de 53 pacientes, lastimosamente ya hay fallecidos. En este momento, con el grupo de pacientes, se ha interpelado una demanda a la Corte Constitucional pidiendo que se cumpla la sentencia, pero también ya pidiendo sanciones a los responsables de esta ruptura de stock, a los responsables de que falten los medicamentos, porque esto ha costado vidas. Eso es lo que está pasando. Y bueno, tenemos noticias de múltiples partes del país en las que están sin medicamentos, en las que están haciendo la parte administrativa y muchos están ya demandando, ¿sí?
eso que está pasando también en Guayaquil y en otras ciudades, lastimosamente. Y bueno, la familia tiene que hacer esfuerzos para intentar salvar la vida de las personas. Entre todas las provincias que hay dentro de nuestro país, doctor, entonces, ¿en cuál existe el mayor número de pacientes oncológicos que se ven afectados por esta falta de medicamentos? Oiga, esa pregunta es muy difícil de contestar porque estatalmente, de manera oficial, no hay datos, ¿sí? Los únicos datos que existen y que son ya de algún tiempo son los del Registro Nacional de Tumores, que nos dicen aproximadamente cuántos pacientes atienden, ¿sí? Pero no, nadie sabe, ni siquiera en este momento le aseguro que nadie sabe cuántos pacientes con cáncer hay en el Ecuador, ¿sí? Lo que sí tenemos claro es que de los pacientes con los que nosotros intervenimos en la gran mayoría de provincias del país, ¿sí? Están pasando momentos muy complicados. Si usted me pide datos, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 existieron aproximadamente 24,000 nuevos casos de cáncer diagnosticados. En el 2019, alrededor de 27, 28,000 casos nuevos, y en este año la proyección es que sea aproximadamente 30,000 nuevos casos. Esos son los datos que sabemos, pero no sabemos, en verdad, cuántos pacientes son exactamente que están vivos ahora, no sabemos cuántos pacientes están recibiendo el tratamiento. Lo que sí le comento, unos datos muy interesantes que encontramos al realizar esta encuesta en los meses de abril y mayo, es que el 80% de los pacientes con cáncer no tienen trabajo, son desempleados. El 15% aproximadamente tienen un trabajo informal y solo un 5% tienen un trabajo formal. Eso significa que un 95% de personas con cáncer no tienen trabajo o tienen trabajo informal. De todos estos pacientes que nosotros hicimos las encuestas, el 22% de los pacientes tienen algún tipo de discapacidad y lastimosamente muchos de ellos no tienen un carnet. Fíjese qué duro tener que decir esto, que personas con cáncer y además que tienen un tipo de discapacidad pasan meses o años intentando conseguir un carnet para que les ayude a mejorar su calidad de vida en el tiempo que les queda, no les dan. Pero asambleístas, autoridades, gerentes de hospitales, deportistas y famosos influencers con carnet de discapacidad importando vehículos lujosos. O sea, en verdad eso es indignante para nosotros, eso es un insulto para la vida de las personas que tienen este tipo de enfermedades, por lo cual estamos claros que exigimos en verdad cárcel, no solo que les sancionen, no solo que les incauten los bienes, ¿sí? Sino cárcel a las personas que hicieron un mal uso de este carnet, pero también recordemos que alguien les dio el carnet, así es que tienen que ser sancionados y tienen que ser sancionados también de manera penal los funcionarios que han hecho ese tipo de cosas. Muchas gracias, doctor, por estar en nuestro espacio, sobre todo porque es muy importante informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos que se están dando con respecto a los pacientes oncológicos. Lamentable la situación que está sucediendo en nuestro país con respecto a los carnets que usted ha mencionado. Sí, bueno, es importante entender que nosotros estamos levantando la voz y agradecemos a ustedes por permitirnos ser el eco de miles de ecuatorianos que lastimosamente no tienen voz. Y claro que sí, usted ve que hacemos una protesta de manera firme, pero educada, pero no nos quedamos en la protesta. Ahora, con el nuevo directorio de la red Acuerdo contra el Cáncer, estamos claros que tenemos que protestar, pero también hacemos propuesta y también tenemos acción. Dentro de las propuestas que nosotros estamos levantando, ¿sí? Uno es poder tener algo que es muy importante, que son datos. Lastimosamente las leyes, ¿sí? Y muchas veces las compras de medicamentos se hacen a través de opiniones, a través de criterios, y últimamente hemos visto que se hace a través de intereses y que inclusive la corrupción mueve muchos intereses
Así es que las decisiones importantes no se están haciendo en base a datos estadísticos, no se están haciendo de manera técnica, lo que permite muchas cosas incorrectas. Por lo cual, nosotros estamos ya planteando que en verdad exista una línea base para saber cuántos pacientes con cáncer y más enfermedades catastróficas hay en el Ecuador. ¿En qué ciudades están? ¿Sí? ¿Qué edad tienen? Si son hombres, si son mujeres, y datos que nos permitan establecer verdaderas estrategias para que a nivel nacional y a nivel local se puedan hacer proyectos y se puedan hacer leyes que en verdad beneficien a los pacientes y no se queden solo en papeles. También estamos proponiendo que la ciudadanía deje de estar quieta, deje de estar estática. Es momento que la ciudadanía se levante, es momento que la ciudadanía utilice las herramientas legales. Si no estamos pidiendo que vayan a tirar piedras, que vayan a hacer destrozos, para nada, pero sí lo que estamos pidiendo es que utilicemos herramientas legales y eso es lo que estamos haciendo. El día de ayer hicimos ya el inicio del trámite para levantar el primer observatorio ciudadano para controlar el cumplimiento de las políticas públicas en salud para cáncer y enfermedades catastróficas. Y ese tipo de cosas estamos haciendo y estamos vigilando porque existen leyes, pero lastimosamente muchas de ellas no se cumplen. Y así estamos protestando, estamos proponiendo, ¿sí? Pero también estamos actuando a través de las 12 organizaciones miembros y de las 6 organizaciones que son aliados del acuerdo. Hemos llegado a miles de pacientes con alimentos, hemos llegado a miles de pacientes, ¿sí?, con apoyo psicológico, apoyo espiritual, asesoría médica, asesoría legal, y seguimos trabajando. En medio de la pandemia, con las limitaciones que han existido, hemos seguido trabajando fuerte. Muchas gracias una vez más, doctor, por estar en nuestro espacio. Sí, gracias, y solo recordarle que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, pueden buscarnos en Instagram, Acuerdo contra el Cáncer Ecuador. Y eso fue todo en su programa de Última Hora Salud. Los esperamos en una próxima.